Hay un experimento que la NASA realizó con dos hermanos gemelos idénticos. Uno se quedó en la Tierra, el otro pasó un año en el espacio. Cuando regresaron, ya no eran genéticamente idénticos. El espacio había reescrito el ADN del astronauta. Sus telómeros habían cambiado. Su microbioma intestinal era irreconocible. Su cerebro había cambiado de forma. Y algunos de esos cambios nunca revirtieron. Este experimento reveló algo perturbador. El espacio no solo es hostil para el cuerpo humano. Es hostil para la idea misma de lo que significa ser humano. Hoy exploraremos la verdad aterradora de lo que le ocurre a nuestro cuerpo cuando abandona el único entorno para el que evolucionó. Si te intriga conocer los límites reales de la biología humana, suscríbete para más contenido revelador. En marzo de 2015, Scott Kelly subió a bordo de una nave Soyuz y partió hacia la Estación Espacial Internacional con una misión extraordinaria. Pasar 340 días continuos en el espacio, el período más largo que cualquier astronauta americano había pasado en órbita hasta ese momento. Su hermano gemelo Mark, también astronauta retirado, se quedó en la Tierra como control científico perfecto. Dos personas con ADN idéntico, misma infancia, misma dieta durante años, mismo entrenamiento. Solo una variable diferente, el espacio. Lo que los científicos descubrieron al comparar a los dos hermanos después de la misión sacudió los fundamentos de lo que creíamos saber sobre la biología humana. Empecemos por el descubrimiento más perturbador de todos. El ADN de Scott Kelly había cambiado. No en el sentido metafórico de que su cuerpo había envejecido o se había deteriorado. El espacio había literalmente alterado la expresión de sus genes. Más de 7% de los genes de Scott mostraban cambios en su expresión, algunos de los cuales persistieron durante meses después de su regreso a la Tierra. Genes relacionados con el sistema inmune, la reparación del ADN, la formación de huesos y el metabolismo del oxígeno, todos habían sido silenciados o activados de maneras anormales. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que pocas veces nos hacemos. ¿Por qué el espacio cambiaría nuestro ADN? La respuesta nos obliga a repensar lo que somos. El cuerpo humano, y de hecho todo cuerpo vivo en la Tierra, evolucionó en un contexto muy específico. Gravedad de exactamente 1 G. Presión atmosférica de 101.325 pascales. Ciclo de luz y oscuridad de 24 horas. Temperatura ambiente dentro de ciertos rangos. Radiación cósmica filtrada por la magnetosfera. Este contexto no es simplemente el telón de fondo de nuestra existencia. Está profundamente integrado en nuestra biología a nivel celular y genético. Nuestras células no solo funcionan en este entorno, lo necesitan para funcionar correctamente. La gravedad, por ejemplo, no es solo una fuerza que nos mantiene en el suelo. Es una señal constante que le dice a cada célula de nuestro cuerpo cómo orientarse, cómo crecer, cómo dividirse. Los osteoblastos, las células que construyen hueso, necesitan la señal mecánica de la gravedad para saber que deben seguir produciendo tejido óseo. Los cardiomiocitos, las células del corazón, están calibrados para bombear contra una resistencia específica determinada por la gravedad. Cuando quitas la gravedad, estas células no simplemente flotan y continúan funcionando normalmente. Reciben señales contradictorias o ausentes, se confunden, y su respuesta a esa confusión está escrita en cambios en la expresión genética, que es exactamente lo que los científicos observaron en Scott Kelly. Pero el ADN no fue el único cambio sorprendente. Los telómeros de Scott, esas capas protectoras en los extremos de los cromosomas que se acortan con el envejecimiento, en realidad se alargaron durante su estancia en el espacio. A primera vista, esto podría sonar positivo, como si el espacio lo estuviera rejuveneciendo. Pero los científicos advirtieron que este alargamiento de telómeros en el espacio podría ser una señal de estrés, no de salud. Y de manera significativa, cuando Scott regresó a la Tierra, sus telómeros se acortaron más rápido de lo normal, terminando más cortos que antes de la misión. Era como si el espacio hubiera tensado un resorte,
y el regreso a la Tierra hubiera dejado que ese resorte se contrajera con más fuerza que antes. El resultado neto fue un aceleramiento del envejecimiento celular. Luego estaba el microbioma. El cuerpo humano alberga aproximadamente 38 billones de bacterias, hongos y otros microorganismos, superando en número a las células humanas. Este ecosistema microbiano, que llamamos microbioma, es esencial para la digestión, el sistema inmune, la producción de vitaminas e incluso la salud mental. Es tan fundamental para nuestro funcionamiento que algunos científicos lo consideran un órgano en sí mismo. El microbioma de Scott Kelly, en el espacio, se volvió casi irreconocible. Las especies que normalmente dominan el intestino humano disminuyeron. Otras especies que son raras o ausentes en la Tierra comenzaron a proliferar. El equilibrio delicado que había existido durante décadas se alteró completamente. Lo fascinante y perturbador es que esto también revirtió parcialmente al regresar a la Tierra, pero nunca completamente. El microbioma de Scott, después de la misión, no era igual al de Mark, que nunca había ido al espacio. El año en órbita había dejado una huella permanente en la ecología microbiana de su cuerpo. Y luego estaba el cerebro. Las imágenes de resonancia magnética mostraron que el cerebro de Scott había cambiado literalmente de forma. La cantidad de materia gris había disminuido en ciertas regiones. El líquido cefalorraquídeo, ese fluido protector que rodea y amortigua el cerebro, se había redistribuido, desplazando físicamente el cerebro hacia arriba dentro del cráneo. Este último punto no es menor. Cuando el cerebro se desplaza hacia arriba, algo debe ceder, y lo que cede son los nervios ópticos. Los nervios que conectan tus ojos con tu cerebro pasan a través del cráneo por canales muy específicos. Cuando el cerebro se mueve hacia arriba por el exceso de líquido cefalorraquídeo en microgravedad, estos canales se comprimen. El resultado puede ser daño visual permanente. De hecho, el deterioro visual es uno de los problemas más serios y menos discutidos de la exploración espacial de larga duración. Aproximadamente el 40% de los astronautas que han pasado tiempo prolongado en la Estación Espacial Internacional han experimentado algún grado de deterioro visual. Algunos han regresado con una visión significativamente peor que cuando partieron, y para algunos ese deterioro fue permanente. Para un organismo que ha pasado 4.000 millones de años evolucionando en la Tierra, salir de ella no es simplemente un cambio de ambiente. Es una ruptura fundamental con el contexto en el que toda su biología fue construida. El experimento de los gemelos Kelly nos mostró esto con una claridad que ninguna cantidad de razonamiento teórico podría haber proporcionado. Pero el ADN alterado, los telómeros cambiantes, el microbioma reorganizado y el cerebro desplazado son solo el comienzo, porque el cuerpo humano en el espacio también enfrenta amenazas más inmediatas y más dramáticas. Y algunas de ellas son tan contraintuitivas que desafían todo lo que pensamos que sabíamos sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Existe una ironía cruel en la exploración espacial que raramente se discute abiertamente. Los mismos sistemas biológicos que nos hacen extraordinariamente adaptables en la Tierra se convierten en nuestros mayores enemigos en el espacio. No porque el espacio sea simplemente diferente, sino porque nuestros sistemas corporales no solo responden al entorno, están construidos sobre él. Y cuando ese entorno desaparece, comienzan a trabajar en su contra. Empecemos con el sistema cardiovascular, porque lo que le sucede al corazón en el espacio es al mismo tiempo fascinante y profundamente alarmante. En la Tierra, el corazón tiene un trabajo específico y constante: bombear sangre hacia arriba, contra la gravedad. El corazón humano es una bomba diseñada evolutivamente para vencer la resistencia gravitacional. Por eso late con tanta fuerza. Por eso tenemos válvulas que evitan que la sangre fluya hacia atrás. Por eso las venas de las piernas tienen esas pequeñas válvulas que empujan la sangre de vuelta hacia arriba. Todo el sistema cardiovascular es un triunfo de ingeniería biológica orientado a resolver el problema de la gravedad. Quita la gravedad y el corazón pierde su razón de ser principal. En microgravedad, la sangre que normalmente se concentra en las piernas por efecto gravitacional se redistribuye hacia el torso y la cabeza.
En cuestión de horas después del lanzamiento, los astronautas sienten una presión peculiar en la cabeza, una congestión que no es exactamente como un resfriado, pero se parece. Sus caras se hinchan visiblemente, sus piernas se adelgazan, lo que los astronautas llaman irónicamente piernas de pollo, porque la sangre y los fluidos que normalmente residen allí han migrado hacia arriba. El corazón detecta este exceso de fluido en el torso y la cabeza e interpreta la situación como si hubiera demasiada sangre en el sistema. Así que hace lo que un corazón bien programado haría: ordena al cuerpo que elimine el exceso. Los riñones aumentan la producción de orina. El cuerpo excreta fluidos. En los primeros días en el espacio, los astronautas pueden perder hasta 1,5 litros de fluidos corporales. El resultado es que cuando el astronauta eventualmente regrese a la Tierra, tendrá menos sangre de la que debería. El corazón, que ha estado trabajando menos durante meses porque no tiene que luchar contra la gravedad, también ha disminuido de tamaño y potencia. Es un músculo, y como cualquier músculo sin uso, se atrofia. Algunos estudios han mostrado que el corazón puede volverse más esférico y hasta un 25% más pequeño en misiones largas. Cuando este corazón debilitado y encogido regresa a la Tierra y súbitamente tiene que volver a bombear contra la gravedad, el resultado puede ser devastador. Muchos astronautas al regresar no pueden mantenerse de pie sin desmayarse. Sus sistemas cardiovasculares simplemente no tienen la capacidad de mantener la presión arterial adecuada al ponerse de pie. Es una condición llamada hipotensión ortostática, y en casos graves puede durar semanas o meses. Pero el corazón tiene un problema adicional en el espacio que va más allá de la atrofia muscular. Los ritmos cardíacos se vuelven erráticos. Arritmias que nunca habían aparecido en la Tierra se manifiestan en el espacio. La radiación cósmica, de la que hablaremos en detalle más adelante, puede dañar directamente el tejido cardíaco. Y hay evidencia preocupante de que los astronautas que han pasado tiempo prolongado en el espacio tienen tasas más altas de enfermedades cardiovasculares décadas después de sus misiones. Ahora pasemos al sistema esquelético, porque la historia de los huesos en el espacio es una de las más dramáticas y menos reversibles de toda la fisiología espacial. Los huesos son tejido vivo. No son simplemente estructuras estáticas de soporte. Son órganos activos que constantemente se remodelan a sí mismos en respuesta a las fuerzas que se ejercen sobre ellos. Los osteoblastos construyen hueso nuevo. Los osteoclastos descomponen el hueso viejo. En condiciones normales, estas dos poblaciones celulares trabajan en equilibrio, manteniendo los huesos densos y fuertes. Ese equilibrio depende fundamentalmente de la carga mecánica, es decir, del estrés físico que la gravedad y el ejercicio imponen sobre los huesos. Cuando caminas, cada paso envía una señal mecánica a través de tus huesos que activa los osteoblastos y les dice: sigue construyendo, eres necesario. Sin esa señal, los osteoclastos dominan y los huesos comienzan a degradarse. En el espacio, sin gravedad, los huesos no reciben esas señales mecánicas. Los astronautas pueden hacer ejercicio durante horas cada día en la Estación Espacial Internacional, y de hecho lo hacen, pero ningún ejercicio en microgravedad replica completamente la carga axial que la simple bipedestación impone sobre el esqueleto en la Tierra. El resultado es una pérdida ósea de aproximadamente 1 a 2% de densidad por mes en las regiones más afectadas. Para poner esto en perspectiva, una persona adulta en la Tierra pierde aproximadamente ese mismo porcentaje de densidad ósea por año durante el envejecimiento normal. Los astronautas en el espacio envejecen sus huesos a 12 veces la velocidad normal. Un año en la Estación Espacial Internacional puede equivaler a 12 años de envejecimiento esquelético. Y lo que es particularmente alarmante es que esta pérdida ósea no se recupera completamente al regresar a la Tierra. Los estudios de seguimiento muestran que incluso años después de la misión, algunos astronautas no han recuperado completamente su densidad ósea original. Los huesos que se perdieron en el espacio no vuelven del todo. Las regiones más afectadas son las caderas y la columna lumbar, precisamente las mismas regiones que soportan más peso en la Tierra,
y que son más propensas a fracturas por osteoporosis en la vejez. Los astronautas que hacen misiones largas pueden regresar con el esqueleto de una persona significativamente mayor. Pero los huesos tienen un problema adicional en el espacio. Cuando se degradan, liberan calcio al torrente sanguíneo. Este exceso de calcio crea sus propios problemas. Puede depositarse en los riñones formando cálculos renales, puede afectar la función cardíaca y puede alterar la señalización celular en formas que aún no comprendemos completamente. Los cálculos renales son de hecho uno de los riesgos médicos más comunes y dolorosos en las misiones espaciales. En la Tierra, un cálculo renal ya es una experiencia intensamente dolorosa que generalmente requiere atención médica. En el espacio, a cientos de kilómetros de cualquier hospital, sin la posibilidad de una cirugía de emergencia inmediata, puede ser una emergencia que amenace la misión completa. Ahora hablemos del sistema muscular, porque la atrofia muscular en el espacio no es simplemente una cuestión de ponerse flaco. Es una remodelación fundamental de la estructura y función muscular que va mucho más allá de lo que cualquier periodo de inactividad en la Tierra podría producir. Los músculos, como los huesos, necesitan resistencia para mantener su masa y función. En la Tierra, incluso simplemente estar de pie requiere que docenas de músculos trabajen constantemente para mantener el equilibrio y la postura. Cada movimiento, cada paso, cada giro de cabeza es un ejercicio muscular que mantiene el sistema activo. En microgravedad, esta carga constante desaparece. Los músculos posturales, esos músculos profundos que trabajan continuamente para mantenerte erguido, simplemente dejan de tener trabajo. Y como cualquier estructura biológica sin función, comienzan a degradarse. Los astronautas pierden hasta un 20% de su masa muscular en misiones de 6 meses, incluso con programas de ejercicio rigurosos de 2 horas diarias. Pero más preocupante que la pérdida de masa es el cambio en el tipo de fibras musculares. Los músculos humanos contienen 2 tipos principales de fibras: las fibras de contracción lenta, resistentes y eficientes para el trabajo prolongado, y las fibras de contracción rápida, poderosas pero que se fatigan rápidamente. En el espacio, los músculos realizan una conversión preferencial de fibras lentas a fibras rápidas. Esto significa que los astronautas regresan con músculos que son técnicamente más poderosos en explosiones cortas, pero que se fatigan mucho más rápido y son menos eficientes para el trabajo sostenido. Es exactamente el perfil muscular incorrecto para alguien que regresa a un planeta donde necesita caminar, mantenerse erguido y realizar actividades cotidianas durante horas. El resultado es que muchos astronautas regresan de misiones largas literalmente incapaces de caminar sin ayuda. Sus músculos, aunque presentes, no tienen la coordinación neuromuscular ni la resistencia necesaria para funcionar normalmente en gravedad. La rehabilitación puede durar meses, y en algunos casos la función muscular completa nunca se recupera. Hay algo que los manuales de medicina espacial rara vez explican con suficiente claridad. El sistema inmune humano no solo combate patógenos, también necesita estímulos constantes para mantenerse calibrado. Es como un ejército que necesita entrenar continuamente para no perder sus habilidades. Y en el espacio, ese entrenamiento se interrumpe de maneras profundamente perturbadoras. En la Tierra, el sistema inmune está en un estado de activación constante y moderada. Cada día enfrenta miles de bacterias, virus, hongos y partículas extrañas. La mayoría son inofensivos, pero el sistema inmune los procesa, los cataloga y mantiene sus capacidades de respuesta afiladas. Es un sistema que aprende y mejora continuamente a través de la exposición. En el espacio, este flujo constante de estímulos inmunológicos desaparece casi completamente. La Estación Espacial Internacional es un ambiente extraordinariamente limpio y controlado. El número de patógenos a los que los astronautas están expuestos es una fracción minúscula de lo que enfrentarían en la Tierra. Para el sistema inmune, esto es como un soldado entrenado que de repente no tiene nada contra qué luchar. El resultado es una desregulación profunda. Los estudios han mostrado que las células NK, o células asesinas naturales, que son la primera línea de defensa contra virus y células cancerosas, disminuyen en número y función en el espacio. Los linfocitos T, esas células que coordinan la respuesta inmune, se vuelven menos reactivos.
la capacidad del sistema inmune para responder a nuevas amenazas disminuye significativamente. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Mientras el sistema inmune se debilita en su capacidad de combatir amenazas externas, comienza a comportarse de manera errática con el interior del cuerpo. Los marcadores inflamatorios aumentan. Las respuestas autoinmunes, donde el sistema inmune ataca tejidos propios, se hacen más frecuentes. Es como si un ejército sin enemigos externos comenzara a volverse contra su propia población. Hay también un fenómeno inquietante relacionado con los virus latentes. El cuerpo humano alberga permanentemente varios virus que en condiciones normales el sistema inmune mantiene dormidos. El virus del herpes, el virus de Epstein-Barr que causa la mononucleosis, el citomegalovirus. En la mayoría de las personas estos virus permanecen inactivos durante décadas, controlados por la vigilancia constante del sistema inmune. En el espacio estos virus despiertan. Los estudios de la NASA han encontrado que el herpes oral se reactiva en más del 47% de los astronautas durante misiones en la Estación Espacial Internacional. El virus de Epstein-Barr se reactiva en el 83%. El citomegalovirus en el 61%. Virus que habían estado dormidos durante años, décadas incluso, se despiertan porque el sistema inmune ya no tiene la capacidad de mantenerlos suprimidos. Esto no es solo un inconveniente médico, es una ventana a algo más profundo. El sistema inmune humano está tan perfectamente calibrado para el entorno terrestre que incluso cambios relativamente menores en ese entorno, como la reducción de patógenos externos y el estrés de la microgravedad, pueden desestabilizar décadas de equilibrio inmunológico. Pero de todas las amenazas que el cuerpo humano enfrenta en el espacio, la más insidiosa, la más permanente y la menos discutida en los relatos populares de la exploración espacial es la radiación. En la Tierra vivimos en un estado de protección extraordinaria. La magnetosfera terrestre, ese campo magnético generado por el núcleo de hierro líquido de nuestro planeta, desvía constantemente un torrente de partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol y del espacio intergaláctico. La atmósfera añade otra capa de protección, absorbiendo rayos X y rayos gamma que de otra manera alcanzarían la superficie. El resultado es que la dosis de radiación que recibe una persona promedio en la Tierra es de aproximadamente 3 milisieverts por año. Es una cantidad con la que la biología humana ha coexistido durante millones de años y para la cual hemos desarrollado mecanismos de reparación del ADN robustos. En la Estación Espacial Internacional, que orbita a 400 kilómetros de altura, fuera de la mayor parte de la protección atmosférica, pero todavía dentro de la magnetosfera, los astronautas reciben aproximadamente 150 milisieverts por año, unas 50 veces más que en la Tierra. Ya esto es suficiente para aumentar significativamente el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Pero fuera de la magnetosfera, en el espacio profundo donde irían los astronautas en una misión a Marte, la situación es incomparablemente peor. Los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía aceleradas por supernovas y otras fuentes violentas en la galaxia, bombardean constantemente todo lo que está fuera de la protección magnética de la Tierra. Una misión a Marte de 3 años expondría a los astronautas a aproximadamente 900 milisieverts de radiación, más del triple del límite de vida que la NASA ha establecido para sus astronautas. Y aquí está el detalle que hace que la radiación espacial sea cualitativamente diferente de la radiación terrestre. No son solo rayos X o rayos gamma, son partículas atómicas de alta energía, principalmente protones y núcleos de hierro acelerados a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Cuando estas partículas golpean el cuerpo humano, no simplemente depositan energía como lo hace la radiación de baja energía. Crean un rastro de ionización a través de los tejidos, rompiendo moléculas a lo largo de su trayectoria. Un solo núcleo de hierro cósmico que atraviesa el cerebro puede dañar o destruir decenas de neuronas a lo largo de su trayectoria. No mata al astronauta de inmediato, pero el daño se acumula. Las neuronas no se regeneran. El ADN de las células cerebrales puede quedar permanentemente alterado, y los efectos pueden no manifestarse hasta años o décadas después de la exposición. Los experimentos con ratones, expuestos a niveles de radiación simulando una misión a Marte,
han mostrado resultados alarmantes. Los ratones desarrollaron déficits cognitivos significativos, peor memoria, mayor ansiedad, comportamientos asociados con demencia. Sus cerebros mostraban inflamación crónica y acumulación de proteínas dañinas, similares a las que se ven en enfermedades neurodegenerativas humanas. Extrapolando cautelosamente estos resultados a humanos, algunos neurocientíficos han advertido que los astronautas en una misión a Marte podrían experimentar un deterioro cognitivo significativo durante el viaje, llegando a su destino con capacidades mentales comprometidas precisamente cuando más las necesitarían, para la fase más peligrosa y técnicamente demandante de la misión. Hay también el problema de la radiación solar. El Sol no emite radiación de manera constante. Tiene periodos de actividad elevada durante los cuales puede lanzar enormes cantidades de radiación en forma de llamaradas solares y eyecciones de masa coronal. En la Tierra, estos eventos, aunque a veces afectan las comunicaciones y los satélites, no representan ningún peligro para la vida en la superficie. Pero en el espacio, una llamarada solar de magnitud suficiente podría ser letal para astronautas sin protección adecuada. Durante el programa Apolo, los astronautas tuvieron la suerte de que no ocurrieran grandes llamaradas solares durante sus misiones. Hubo un evento significativo entre la misión Apolo 16 y la misión Apolo 17 en 1972. Si ese evento hubiera ocurrido cuando los astronautas estaban fuera de la nave en el espacio, la dosis de radiación habría sido potencialmente mortal. En agosto de 1972, entre las dos últimas misiones lunares, ocurrió una de las tormentas solares más poderosas del siglo XX. Si los astronautas hubieran estado en tránsito hacia la Luna en ese momento, habrían recibido una dosis de radiación suficiente para causar una enfermedad por radiación aguda grave. Fue simplemente una cuestión de timing afortunado que nadie estuviera allí. Para las misiones futuras a Marte, que durarían años, la probabilidad de encontrarse con una tormenta solar importante es extremadamente alta. Y a diferencia de la órbita terrestre baja, donde los astronautas pueden buscar refugio en las partes más blindadas de la Estación Espacial Internacional, una nave en tránsito a Marte tendría opciones de protección muy limitadas. Diseñar un blindaje adecuado contra la radiación es uno de los mayores desafíos no resueltos de la exploración espacial de larga duración. El problema es que el blindaje convencional, de materiales densos como el plomo, que funciona bien contra rayos X y rayos gamma, en realidad puede empeorar las cosas con los rayos cósmicos de alta energía. Cuando una partícula de alta energía golpea un material denso, puede producir una lluvia de partículas secundarias, creando lo que se llama radiación secundaria, que puede ser más dañina que la radiación original. Los investigadores están explorando materiales alternativos como el polietileno rico en hidrógeno, agua líquida o incluso campos magnéticos artificiales para desviar las partículas cargadas. Pero ninguna solución completamente satisfactoria ha emergido todavía. La radiación sigue siendo quizás el obstáculo más formidable para la exploración humana del espacio profundo. Hasta ahora hemos hablado del cuerpo como si fuera simplemente una máquina biológica que se deteriora en el espacio. Pero hay una dimensión del problema que es quizás la más profunda y la menos comprendida: lo que le sucede a la mente humana cuando se aleja de la Tierra. No solo al cerebro como órgano físico, que ya vimos que cambia de forma y pierde materia gris, sino a la conciencia, la percepción y la identidad misma del ser humano. Comencemos con algo aparentemente simple: el sueño. Los ritmos circadianos, ese reloj biológico interno que regula cuándo dormimos y cuándo estamos despiertos, están profundamente sincronizados con el ciclo de luz y oscuridad de 24 horas en la Tierra. Este ciclo no es simplemente una convención cultural, está grabado en nuestra biología a nivel celular. Prácticamente cada célula del cuerpo tiene su propio reloj molecular, y todos estos relojes están sincronizados con el ciclo de luz solar. En la Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra cada 90 minutos, los astronautas experimentan 16 amaneceres y 16 atardeceres cada día. El Sol sale y se pone cada 45 minutos. Para un sistema circadiano calibrado para un ciclo de 24 horas, esto es biológicamente caótico. Los astronautas en la ISS frecuentemente reportan problemas severos de sueño.
Las encuestas han mostrado que más de la mitad de los astronautas toman medicamentos para dormir en algún momento de su misión. La calidad del sueño es consistentemente peor en el espacio que en la Tierra, incluso con ventanas oscurecidas y horarios de sueño cuidadosamente planificados. Y el sueño deficiente no es simplemente una molestia, es una amenaza para la seguridad de la misión. El juicio deteriorado, los tiempos de reacción más lentos, la memoria comprometida, todos son consecuencias documentadas de la privación crónica del sueño. En un entorno donde un error puede ser fatal, el sueño deficiente de los astronautas es un riesgo operacional serio que raramente recibe suficiente atención pública. Pero los ritmos circadianos son solo el comienzo de los desafíos neurológicos. Hay un fenómeno psicológico que los investigadores llaman el efecto de perspectiva general, del que hablamos en otro video de este canal sobre los astronautas del Apolo. Pero hay una versión más oscura y menos discutida de este fenómeno que puede ocurrir en misiones largas, especialmente en el espacio profundo. Cuando te alejas lo suficiente de la Tierra como para que ya no sea visible, o se reduzca a un punto de luz indistinguible de las estrellas, algo profundo ocurre en la psicología humana. Los astronautas en misiones más largas y remotas describen una sensación de dislocación existencial que va más allá de la simple nostalgia. Es una pérdida del ancla perceptual que define dónde estás y, por extensión, quién eres. Los seres humanos nos orientamos en el espacio y en el tiempo a través de referencias externas. El sol que sale por el este, la gravedad que define el abajo, los sonidos, olores y texturas del entorno familiar. Estos no son simplemente inputs sensoriales, son los pilares sobre los cuales construimos nuestra percepción de la realidad. Cuando todos estos pilares desaparecen simultáneamente, la psique humana puede reaccionar de maneras inesperadas y perturbadoras. Los estudios de aislamiento prolongado en análogos terrestres, como bases en la Antártida, o las simulaciones Mars 500, donde voluntarios pasaron hasta 520 días en módulos aislados, han revelado patrones psicológicos preocupantes. Después de los primeros meses de adaptación, muchos participantes experimentan lo que los investigadores llaman el tercer cuarto, un período de depresión y desánimo que ocurre aproximadamente cuando están a 3/4 del camino hacia el final de su aislamiento. En una misión a Marte, este período coincidiría con el tiempo en que los astronautas estarían más lejos de la Tierra y más profundamente solos que cualquier ser humano en la historia. Las comunicaciones con la Tierra tendrían retrasos de hasta 20 minutos en cada dirección, haciendo imposible cualquier conversación en tiempo real. Un astronauta en crisis no podría llamar a un psicólogo y tener una conversación. Cada mensaje tardaría 40 minutos en ir y volver. Hay también el fenómeno conocido como desconexión de la Tierra, que ocurre cuando los astronautas comienzan a sentir que la Tierra y todo lo que representa, familia, cultura, historia personal, ya no es su realidad. Su realidad es la nave, los compañeros de tripulación y el vacío. Esta transición puede ser psicológicamente saludable, en el sentido de que permite al astronauta adaptarse a su entorno real, pero también puede generar conflictos con el control de misión en la Tierra, que sigue enviando instrucciones y expectativas basadas en una realidad que el astronauta ya no siente como suya. En misiones de la Estación Espacial Internacional ya hemos visto indicios de esto. Ha habido incidentes documentados donde la tripulación, sintiéndose sobrecargada con demandas de trabajo y desconectada de las realidades del control de misión en tierra, ha tomado decisiones unilaterales de reducir temporalmente las comunicaciones. El primer caso registrado fue durante la misión Skylab 3 en 1973, cuando la tripulación tomó un día de huelga espontáneo y simplemente dejó de responder las comunicaciones de la NASA durante varias horas para descansar. Este tipo de tensión entre la tripulación en el espacio y el control en tierra podría volverse mucho más pronunciado en misiones de años a Marte. Y luego está la cognición misma. Más allá de los efectos de la radiación que ya discutimos, la microgravedad parece afectar el funcionamiento cognitivo de maneras directas. Los fluidos corporales redistribuidos hacia la cabeza aumentan la presión intracraneal, lo que puede afectar el flujo sanguíneo cerebral y la función neurológica.
Los estudios han mostrado que los astronautas en misiones largas muestran deterioros en tareas que requieren atención sostenida, coordinación espacial y toma de decisiones bajo presión, precisamente las habilidades más críticas en situaciones de emergencia. Un estudio particularmente inquietante, realizado con astronautas antes y después de misiones de 6 meses, mostró cambios estructurales en el cerebro que correspondían con deterioros en pruebas de motricidad fina. Y aunque muchos de estos cambios se recuperaron parcialmente después del regreso a la Tierra, la recuperación no siempre fue completa. Algunos astronautas mostraban diferencias cognitivas medibles incluso años después de sus misiones. Lo que hace que todos estos hallazgos sean particularmente significativos es la naturaleza acumulativa del daño. Ninguno de estos factores, la privación del sueño, el aislamiento, la presión intracraneal aumentada, la radiación, el deterioro cognitivo, opera de manera independiente. Todos interactúan y se amplifican mutuamente. Un astronauta con sueño deficiente toma peores decisiones. Las peores decisiones generan más estrés. El estrés afecta el sistema inmune. El sistema inmune comprometido hace al astronauta más vulnerable a las reactivaciones virales. Y todo esto ocurre mientras la radiación está dañando gradualmente las neuronas y el ADN. Es un sistema de retroalimentaciones negativas que se refuerzan mutuamente y que hacen que las misiones de larga duración en el espacio profundo sean un desafío biológico y psicológico de una magnitud sin precedentes en la historia humana. Los investigadores están trabajando en múltiples frentes para abordar estos problemas. Se están desarrollando sistemas de iluminación que simulan el ciclo solar de 24 horas para ayudar a regular los ritmos circadianos. Se estudian intervenciones farmacológicas para mitigar los efectos de la radiación. Se diseñan protocolos psicológicos específicos para misiones largas. Pero la realidad es que todavía estamos en las primeras etapas de comprender cómo el cuerpo y la mente humana responden al espacio profundo. Hay una pregunta que subyace a toda esta investigación y que raramente se formula explícitamente. ¿Es el cuerpo humano fundamentalmente apto para la exploración del espacio profundo? No con la tecnología actual, sino en principio. ¿Hay algo en nuestra biología, forjada en la Tierra durante millones de años, que sea incompatible con la vida en el cosmos? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Tenemos datos de misiones de hasta un año en órbita baja terrestre. Tenemos modelos computacionales y experimentos con animales, pero no tenemos datos reales de lo que le sucede a un cuerpo humano después de 2, 3 o 4 años en el espacio profundo. Lo que sí sabemos es que cada sistema del cuerpo que hemos estudiado responde al espacio con algún grado de deterioro o disfunción. No hay un sistema que se mantenga perfectamente intacto. El corazón se encoge. Los huesos se degradan. Los músculos se atrofian. El sistema inmune se desregula. Los ojos se dañan. El cerebro cambia de forma. El ADN se altera. La mente se estrecha. Somos, en el sentido más literal y profundo, criaturas de la Tierra. Hemos recorrido un camino largo y perturbador. Hemos visto cómo el ADN se reescribe, cómo el corazón se encoge, cómo los huesos se disuelven, cómo el sistema inmune se confunde y comienza a atacar lo propio, cómo la radiación perfora las neuronas, cómo la mente se pierde en el vacío. Pero ahora necesitamos dar un paso atrás y preguntarnos algo más profundo. ¿Qué nos dice todo esto sobre lo que somos? La respuesta es tanto humillante como extraordinaria. Durante siglos, los seres humanos nos hemos considerado seres excepcionales, capaces de adaptarnos a cualquier entorno, conquistadores de todos los nichos ecológicos del planeta, la especie que aprendió a sobrevivir en desiertos y en el Ártico, en las profundidades del océano y en las cimas de las montañas. Nuestra capacidad de adaptación es genuinamente notable, pero el espacio revela el límite de esa adaptabilidad. Revela que somos, en el nivel más fundamental, animales de un planeta específico, no solo en el sentido poético de que la Tierra es nuestro hogar, sino en el sentido biológico más riguroso. Nuestra fisiología está tan profundamente codificada
con los parámetros específicos de este planeta que separarla de ellos, aunque sea temporalmente, desencadena una cascada de deterioros en prácticamente cada sistema del cuerpo. La gravedad de exactamente 1 GeV, la presión atmosférica de 101 kilopascales, la composición específica del aire que respiramos, el ciclo de 24 horas de luz y oscuridad, la magnetosfera que filtra la radiación, la microbiota específica que coevolucionó con nosotros durante millones de años. Todos estos parámetros no son simplemente el contexto en el que vivimos. Son ingredientes activos de nuestra biología. Quitarlos no deja al cuerpo libre de restricciones. Lo priva de las señales que necesita para funcionar. Y esto plantea una pregunta que los ingenieros y científicos espaciales deben confrontar con honestidad. ¿Cómo hacemos que el espacio sea habitable para cuerpos que evolucionaron en la Tierra? Hay dos filosofías fundamentalmente diferentes en respuesta a esta pregunta, y la tensión entre ellas definirá el futuro de la exploración espacial humana. La primera filosofía es la ingeniería del entorno. Si el cuerpo necesita gravedad, creamos gravedad artificial mediante rotación de la nave. Si necesita un ciclo de 24 horas, instalamos sistemas de iluminación que simulen el sol. Si el sistema inmune necesita estímulos, creamos entornos microbianos controlados que proporcionen esa estimulación. Si la radiación es el problema, desarrollamos blindajes más efectivos o campos magnéticos artificiales. En esta visión, el ser humano permanece biológicamente sin cambios, y es el entorno espacial el que debe adaptarse a él. Esta aproximación tiene la ventaja de no requerir modificaciones a la biología humana, lo cual es éticamente más simple, pero tiene limitaciones profundas. Crear gravedad artificial mediante rotación es técnicamente complejo y añade enormes requisitos de masa y energía a cualquier nave. El blindaje completo contra la radiación cósmica puede ser imposible con materiales convencionales, y hay aspectos del entorno terrestre, como la microbiota específica, los ciclos estacionales, la diversidad sensorial del mundo natural, que son virtualmente imposibles de replicar completamente en una nave espacial. La segunda filosofía es más radical y más controvertida. Modificar el cuerpo humano para que sea compatible con el espacio. No adaptar el espacio al humano, sino adaptar el humano al espacio. Esto podría tomar múltiples formas. La más conservadora involucra intervenciones farmacológicas y nutricionales, medicamentos que prevengan la pérdida ósea, suplementos que protejan el ADN de la radiación, hormonas que mantengan la masa muscular, drogas que regulen el sistema inmune. Algunos de estos enfoques ya están en desarrollo y uso parcial. Más allá de la farmacología está la modificación genética. Algunos investigadores han propuesto que los astronautas de misiones largas podrían beneficiarse de modificaciones genéticas que les dieran mayor resistencia a la radiación, mayor eficiencia en la síntesis de vitamina D sin luz solar, o mecanismos de reparación del ADN más robustos. Tardigrados, esos microscópicos animales que pueden sobrevivir prácticamente cualquier condición extrema, incluyendo el vacío del espacio, tienen genes específicos para la reparación del ADN que algunos científicos están estudiando como posibles candidatos para transferencia a células humanas. Incluso más allá está la posibilidad de la biología sintética. Diseñar organismos o sistemas biológicos completamente nuevos que complementen la fisiología humana en el espacio. Bacterias intestinales diseñadas específicamente para el metabolismo en microgravedad. Materiales biológicos que reparen tejidos dañados por radiación. Sistemas inmunes aumentados que puedan funcionar tanto en la Tierra como en el espacio. Estas posibilidades plantean preguntas éticas profundas. Si modificamos el genoma de un astronauta para que sea más resistente a la radiación, ¿sigue siendo plenamente humano en el sentido convencional? Si sus hijos heredan esas modificaciones, ¿hemos iniciado una divergencia genética entre los humanos terrestres y los espaciales? ¿Quién tiene autoridad para tomar estas decisiones? Y hay una pregunta aún más fundamental que subyace a todo esto. ¿Qué nos dice el hecho de que el cuerpo humano se deteriora tan profundamente en el espacio sobre el valor y la viabilidad de la exploración espacial humana? Algunos argumentan que estos hallazgos
demuestran que los humanos simplemente no pertenecemos al espacio y que deberíamos concentrarnos en la exploración robótica. Los robots no sufren pérdida ósea, no desarrollan cataratas por radiación, no experimentan crisis psicológicas por el aislamiento. Son herramientas perfectamente adecuadas para el entorno espacial de una manera que los cuerpos humanos no lo son. Pero otros, y entre ellos muchos de los propios astronautas que han experimentado estos deterioros, argumentan exactamente lo contrario, que es precisamente la vulnerabilidad del cuerpo humano en el espacio lo que hace que la presencia humana allí sea significativa. Que la fragilidad de un cuerpo humano navegando el cosmos dice algo sobre el valor y el significado de ese viaje que ningún robot puede replicar. Hay algo en la visión humana que es diferente de la visión de una cámara. Hay algo en la decisión humana que es diferente del algoritmo de un robot. Hay algo en la experiencia de un ser consciente confrontando el vacío cósmico que va más allá de la recopilación de datos. Y quizás sea precisamente porque somos tan frágiles, tan profundamente terrestres, tan claramente fuera de lugar en el cosmos, que nuestra presencia allí importa de una manera que las máquinas no pueden igualar. La verdad aterradora del cuerpo humano en el espacio no es solo una historia de deterioro y fragilidad, es también una historia de lo que significa ser humano, de los límites que definen nuestra naturaleza, de la tensión entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Somos criaturas de la Tierra. Eso está escrito en cada célula de nuestro cuerpo, en cada ritmo circadiano, en cada hueso que necesita la gravedad para mantenerse denso, en cada neurona que necesita la magnetosfera para no ser perforada por rayos cósmicos. 4.000 millones de años de evolución nos han construido para este planeta específico. Y sin embargo, aquí estamos, mirando hacia las estrellas, diseñando naves, entrenando cuerpos, aceptando los costos físicos y psicológicos porque hay algo en nuestra naturaleza que no puede dejar de explorar, de ir más allá, de preguntarse qué hay al otro lado del horizonte, incluso cuando ese horizonte es el borde de la atmósfera y el otro lado es el vacío. Quizás esa tensión entre ser criaturas profundamente terrestres y tener mentes que aspiran al cosmos sea la definición más precisa de lo que significa ser humano. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas la Estación Espacial Internacional cruzar como un punto brillante, piensa en las personas que están dentro. Sus corazones encogidos, sus huesos disolviéndose lentamente, sus sistemas inmunes confundidos reactivando virus dormidos, sus cerebros flotando dentro de sus cráneos y apretando sus nervios ópticos, sus ADN reescribiéndose silenciosamente en respuesta a un entorno para el que no fueron diseñados. Y también piensa en esto. ¿Lo saben? Conocen cada uno de estos riesgos con detalle clínico, y aún así están allí arriba. Eligieron estar allí. Porque hay preguntas que solo pueden responderse desde allá. Porque hay algo que vale la pena entender aunque el precio sea físico y permanente. Porque somos la única especie en la historia de este planeta que ha elegido conscientemente salir de él, sabiendo completamente lo que eso cuesta. Eso no es una debilidad. Es quizás nuestra característica más extraordinaria. Si esta exploración de los límites del cuerpo humano te ha hecho pensar de manera diferente sobre la exploración espacial, sobre nuestra fragilidad, sobre nuestra audacia, te invito a suscribirte al canal. Porque hay más verdades incómodas y fascinantes esperando ser exploradas. Y juntos podemos seguir preguntándonos qué significa ser humano en este cosmos vasto e indiferente. Gracias por acompañarme en este viaje al interior del cuerpo humano más allá de la Tierra.